Bien, para abrir este circuito de preguntas, que ya veo que hay. Bueno, ahí les voy a pedir que me dejen la primera. Que yo le quería preguntar, porque escuchándolo a Alberto Salas, tenía una inquietud que creo que puede ser compartida por algunos de ustedes. Alberto, en Argentina en estos días se habla bastante de que tras el impulso que hay que dar a la minería, cabría un objetivo para el país, sería darle mayor valor agregado. Y se habla de que proyectos o ideas, iniciativas de refinación y de fundición. Ustedes, con la rica experiencia que tienen en la materia, como Sonami, ¿qué es lo que aconsejarían a un país incipiente como el nuestro? Primero, la verdad que es muy difícil y yo no voy a expresar mi opinión, pero no consejo. Voy a opinar lo que hacemos o lo que queremos. Yo diría que el tema del valor agregado es un concepto de hace unas 3 décadas, en que estábamos convencidos que uno tenía que terminar prácticamente siendo capaz de autónomamente hacer todo. Y ese concepto era agregar valor. O sea, si producía cobre tenía que terminar haciendo computadoras, tenía que desarrollar menos. Pero la verdad es que nuestra visión hoy día parte de otros conceptos, de crear valor. Porque el agregar valor no dice nada del costo que significa agregar valor. Entonces uno puede agregar un cierto valor a algo con un costo mayor que el valor que le agrega. Y por lo tanto lo que nosotros miramos es cómo creamos valor. ¿Y cómo creamos valor en minería? La verdad es que con los puntos factores que lo mencionamos, básicamente al ser capaces de descubrir y arrancar ese mineral. Uno puede tener a lo mejor el yacimiento del mundo, pero si no lo ha evidenciado y no es capaz de ponerlo en producción, eso no vale nada. Y si eso queda ahí por 3, 4 generaciones, vamos a tener a nosotros pobres, nuestros hijos pobres, nietos pobres, y no hemos hecho nada. No solo no hemos agregado valor, sino que no hemos creado valor. En la cadena productiva, desde que yo exploro y encuentro mineral y entrego un commodity, la mayor creación de valor está en la mina. Ahí creo valor. Después hago transformaciones para tener un producto comercial, un commodity. Pero esas transformaciones son de alto costo y de márgenes muy bajos. Y en la última etapa, lo que ocurre al menos en Latinoamérica, es que la etapa de la fusión y refinación pierde valor. O sea, hoy día existen en el mundo fundiciones en Japón, en todo el sudeste asiático, en China particularmente, que cobran por transformar los concentrados en ánodos y después los ánodos en cátodos, valores que son la cuarta parte de lo que nos cuesta a nosotros hacerlo internamente. Por lo tanto, no tiene ninguna lógica de la creación de valor el tratar de transformar un concentrado en un ánodo, primero en un litro, después en un ánodo, refinarlo a fuego para después pasar a un cátodo. Si ese proceso me va a costar muchísimo más dólares por tonelada de cobre que lo que me está cobrando China o Japón. Desde ese punto de vista, no se crea, nosotros creamos valor. Y si la fundición de refinería no desagrega valor, no lo hace. Pero por otra parte hay una muestra empírica, clara, precisa. En Chile existe la libertad absoluta de emprender de acuerdo a las normas legales. Si uno quiere plantar damasco, si quiere hacer minería, si quiere hacer pesca, si quiere hacer hoteles, hacer lo que quiere. Es libre de hacerlo cumpliendo las normas de salud, del trabajo, etc. Y por lo tanto, y tenemos mucha inversión extranjera, y por lo tanto en Chile se es libre de construir fundiciones y refinerías. Y no hay ninguna mina, ni de HP, ni Coyahuasi,
ni Anglomet, que haya construido un proyecto y haya construido fundición de refinería. ¿Y por qué no lo hacen? No porque son tontos, porque pierden. O sea, si yo voy a gastar hoy día esta función de estar unos $150 por fundir una tonelada de mineral, una bocadera concentrada para transformarla en un producto final, y resulta que consigo en China que me lo haga por $30, Chile exporta una fuerte cantidad de su producción de cobre como concentrado, y si lo hiciera como producto final, en vez de exportar $55.000 millones, estaríamos exportando 40.000. O sea, lo que quiero decirles, es un mito, es una falacia el agregar valor. O yo creo valor, o no creo valor. O creo riqueza, o no creo riqueza. Pero hay que hacerlo inteligentemente. Y lo más inteligente es el mercado. Gracias, doctor. Ahí hay una pregunta. No sé si le podemos acercar un micrófono. Sí, tengo uno. Gracias. Si te puedes presentar. Sí, Darío Arias, Resources Energy Consulting. Acá en el panel se dijo correctamente que somos muy malos comunicadores los mineros. Recientemente hay reacción de parte de CAEM y otras instituciones en ponernos al día y aprender y comunicar mejor lo que estamos haciendo, lo positivo que es la minería para el país, para la economía social, etc. Pero seguimos y en manera creciente sufriendo oposiciones al proyecto. En algunas provincias se ha convertido realmente en iniciativas imposibles. Salta todavía está exenta todavía y lamentablemente estas oposiciones no son basadas en legítimos intereses muchas veces. Primero por quienes lideran estas oposiciones son personas que desconocen la realidad geográfica y la de la actividad. Pero peor aún, no solamente desconocen estos hechos, estos elementos más elementales para poder hablar de nuestra actividad o contra nuestra actividad, sino que están guiados por elementos altamente ideologizados. Y que apuntan... Perdón, sí. Como estamos ahora por si puedo pusieron la pregunta. Y que desconocen conceptos tan básicos como desarrollo sostenible o de diálogo. Se quejan de que los mineros estemos buscando el diálogo, por ejemplo, porque están signados por una ideología de la confrontación. ¿Cómo poder conversar, acercarse, convencer y comunicar cuando tenemos como contraparte este tipo de actores? Gracias. La pregunta me gusta porque no tiene respuesta una o única. Yo creo que este proceso es un proceso que hemos seguido y seguimos todos los humanos en la vida común y diaria. Tenemos que enamorar a la otra persona, tenemos que decirle lo bueno que somos, lo bien que vamos a hacer, lo bien que nos vamos a aportar, los aportes que vamos a tener, etc. Y eso solamente se puede lograr sentándonos a conversar, entender qué es lo que motiva a la otra parte, porque probablemente esté engañado o no tenga toda la información. Pero si no empezamos ese proceso de diálogo, que puede ser muy largo y muy dificultoso e inclusive muy agresivo, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, yo creo que la fórmula ahí es tener paciencia, tener buena información y al final llegar a convencer y demostrar en los hechos que sí vamos a hacer las cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que mis colegas mineros cometemos un gran error con estos acercamientos a la población. Siempre hablamos de que vamos a hacer obras faraónicas, ¿no? Cosas inmensas, y yo creo que ahí está el primer error, porque ejecutar y cumplir una obra de esta magnitud toma tiempo y probablemente no lo logramos. Mi primer consejo ahí sería, en ese acercamiento, una vez que entendamos las necesidades de la población, ofrezcamos algo que sea del tamaño adecuado, que lo podamos hacer rápidamente para que podamos demostrar en los hechos de que uno cumplimos nuestra palabra y lo que nosotros ofrecemos
conocemos si se va a ejecutar y va a beneficiar a todos. Y obviamente también hay que tener en cuenta que no necesariamente lo que nosotros creemos que es bueno para la población es lo que ellos quieren. En Perú hay el ejemplo de una empresa minera que quería celebrar sus 50 años de actividad en una jurisdicción correspondiente y todos los ejecutivos se juntaron para pensar cuál iba a ser este regalo magnánimo que iba a hacer la empresa minera a la población. Estaban de todo. Hasta que alguien, obviamente el más sabio de la empresa, le dijo, bueno, le preguntan al regalado qué es lo que quiere que le regalen. El resultado fue que lo pedido fue una terminal terrestre. Ninguna de las personas de la empresa minera había pensado en esa posibilidad de tener la comodidad de poder tomar el ómnibus para trasladarse junto a alguien. Obviamente porque ninguno de ellos viajaba nunca en ómnibus. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Yo creo que si hablamos, tenemos información y ejecutamos bien las cosas y a tiempo, vamos a tener éxito. Buen día. Silverio Prota, una pregunta para Hans Rubén. Específicamente respecto de cuando fue electo Ollanta Humala en la República de Perú y se empezó a hablar de estos nuevos impuestos semivariables. La pregunta es, ¿cuán fuerte fue el impacto a la relación? Si ese impacto existió o no, si ya ha sido superado o qué visión tienen de cuándo sería superado en caso que no hubiera sido aún superado. Entiendo que la pregunta es el impacto que esta nueva legislación ha tenido. El impacto positivo o negativo en las inversiones, si los inversores se retrayeron, si frenaron los proyectos o no, a eso me refiero, ¿no? Si hubo un parate, sobre todo en la exploración. Yo dividiría la respuesta en dos. Hasta antes del 28 de julio de 2011, el impacto fue terrible. La retracción de las posibles nuevas inversiones o los actos de inversión que se estaban realizando hasta ese momento fueron, no diré detenidos, pero sí puestos a desarrollo mucho más lento para ver qué es lo que venía a partir de la instalación del nuevo gobierno. Instalado el nuevo gobierno el 28 de julio del año pasado, nos dimos por la sorpresa, por ejemplo, que procedió inmediatamente a ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y designar al ministro de Economía y Finanzas a dos personas. En primer caso, la ratificación del que estaba, y en segundo, el viceministro de Economía a ministro. Por lo tanto, eso le dio una paz a todos. Todos nos dio la satisfacción de que no iba a haber una locura en los próximos meses. Eso nos llevó a sentarnos a conversar sobre esta nueva legislación que ellos pretendían, y obviamente las primeras conversaciones fueron muy duras en el sentido de que los rangos tributarios que ellos tenían eran imposibles de cumplimiento. Estaban pensando en duplicar la tributación minera, duplicar los impuestos, y eso hacía absolutamente imposible hacer minería en el Perú. Al final, como teníamos la información en base a ese estudio que se hizo a tiempo, pudimos demostrarles con cifras en la mano, porque estábamos preparados, cuál era el nivel de tributación en otros países. Y eso trajo a la mesa la sensatez de poder tener una nueva legislación tributaria que es sensata, que no afecta al desarrollo de la actividad minera en el país y que sí va a capturar los precios altos que se pudieran dar en el futuro. Por tanto, no he visto retracción en la inversión. Todos nos reímos aún en el Perú haciendo minería y todos creemos que hacer minería en el Perú sí es posible. Sí, Mario Capello, del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas. En ambas exposiciones dijeron ustedes que estamos compitiendo por los minerales, por producirlos, por abastecer las demandas. En este diálogo de confianza entre nosotros, ¿cómo ven ustedes un país que podría estar compitiendo con ustedes, que es Argentina, que tiene 7 provincias que han prohibido el ejercicio de la actividad, que tiene, como habíamos analizado, una carga tributaria más importante que la que tienen ustedes, y que escuchan de la clase dirigente sin distinción ninguna que hay que ir por más renta?
en este marco de competencia que tenemos unos con otros, ¿cómo ven la situación argentina? Bueno, ¿quién quiera? La verdad es que la competencia no es por los minerales. Lo que tiene cada país lo tiene, es soberano y cada uno sabrá lo que hacer con sus minerales. Lo que pasa es que, al menos en el caso de Chile, nosotros tenemos muchos requerimientos para definitivamente eliminar la pobreza. Y no tenemos fondos para poder desarrollar todas las capacidades de emprendimiento que nos da como oportunidad a nuestro país. Y hemos elegido un camino de apertura al mundo, de competencia industrial con el mundo. Nosotros empezamos hace más de 30 años a bajar unilateralmente los impuestos. No, antes de ser convenio ya empezamos a bajar los impuestos. Y eso es lo que obligó a que la industria tuvo que ser competitiva, pero no entre sí, sino que ser competitiva con los actores que eran más eficientes a lo mejor y eran tecnológicamente mejores. Pero lo que transformó es que la industria que quedó es una industria que aprendió a competir. Entonces, lo que competimos nosotros en términos de minería es por la inversión que necesitamos. 100.000 millones de dólares, que es lo que necesitamos nosotros para hacer eso. Es absolutamente imposible que surjan ni de capitales privados chilenos, ni menos, porque no está en nuestro programa, de capitales del Estado. Por lo tanto, la única manera que tenemos nosotros de efectuar eso, y nosotros lo damos por hecho, por eso lo dije, pero es que esas personas que tienen su dinero digan: sí, yo voy a llevar 100.000 millones a Chile y voy a apostarlos ahí a ver si en un plazo de 10, 15, 20 años recupero y gano dinero con eso. Y nosotros hemos tratado o hemos creado una condición de seguridad jurídica, de estabilidad democrática, de infraestructura y de situación tributaria o de negocio que aparentemente la hace competitiva con otros países en general. Y eso en general con Argentina, ¿no? Y con Perú, porque no llega. Por lo tanto, queremos que estamos en ese nivel. Pero no voy a olvidarles como lo hacen ustedes. O sea, de verdad, yo creo que, y les dije, yo estoy convencido de que la diferencia la hacen las personas. ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Cómo nos organizamos para hacer esto? Eso es fundamental. Más que tener o no tener la riqueza, es cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad y decir: mire, ¿saben qué? Hagamos un país de esta manera. ¿Queremos lograr la pobreza? Hay cosas así, todo está desarrollado. Queremos lograr. Hay varios modelos, sí. Hay unos modelos que no han resultado. Por más que uno no pueda contar lo que sea, los quería, le gustaba, tan interesante, andar con boinas, era como bonito. La verdad es que fracasaron. Y fracasaron de una manera empírica, en que cuando el mundo estaba viviendo en su bloque de un socialismo ultranza y un capitalismo del otro lado, salieron a pedir alimentos. Así cayó la cortina de hierro, cayó por alimentos, porque necesitan comer. O sea, no pudieron. Y por lo tanto, hay otro modelo. Todas las gamas que queramos construir con eso van a depender de las distintas visiones que tengan nuestros gobernantes. Y cómo lo hagan, no es indiferente. O sea, así nosotros como ciudadanos tenemos que ser cuidadosos en cómo votamos, porque no da lo mismo cualquier gobierno. Estoy hablando de Chile. Pero cuando se logra una visión consensuada, armónica, es decir: mira, por este camino vamos, lo que ocurre es que nosotros hemos pasado desde un gobierno militar a 20 años de gobierno de proletarios socialistas a uno de derecha, y no hemos parado de crecer y no hemos parado de hacer lo mismo que tenemos que seguir haciendo. Ahora, yo no conozco la realidad de ustedes, me da una cifra, pero no conozco y no podría opinar de cómo lo hacemos. Entiendo y lo tengo muy clarísimo: este país es inmensamente más rico que Chile. Eso sí. Y por eso nosotros tenemos que utilizar más nuestro intelecto para poder competir. Usted la tiene más fácil. Entonces, a lo mejor por eso mismo son capaces de poner a los programas mayor carga tributaria, poner más cosas, etcétera, y van a hacer minería igual. Pero eso no lo sé. Hay que equilibrar las cosas y
asunto es una tarea de ustedes. Pregúntensela a ustedes y contéstense ustedes y pónganse de acuerdo en cómo resolver el tema. Sí, uno de los argumentos que se utiliza para denostar la minería en la Argentina por aquellos que se oponen a este desarrollo tiene que ver con la competencia con otras actividades productivas, concretamente la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y incluso hay asociaciones de productores agrícolas que se oponen fervorosamente al desarrollo de la minería con el argumento de que la minería podría ser fatal para el desarrollo agrícola, ¿no? Ya sea porque van a competir por el agua o porque el agua que va a dejar la minería va a estar contaminada y por lo tanto la producción agrícola se va a ver perjudicada. En los países que ustedes representan, ¿han tenido este tipo de problemas? ¿Y cómo los han resuelto? Porque evidentemente estarían resueltos si había cuenta del desarrollo que ustedes tienen de la minería, ¿no? Me gustaría conocer cómo lo resolvieron, si se planteó ese problema y si tienen algunos ejemplos de coexistencia pacífica entre la minería y otras actividades productivas. Gracias. Gracias. Definitivamente, este es un tema que siempre sale al aire cuando queremos hacer nueva minería en alguna localidad. En el caso específico de Perú, el último es el desarrollo de Ponga. La oposición es entre aquel pequeño agricultor motivado por terceros que dicen te van a robar el agua, no va a haber agua, y estamos hablando de una zona donde llueve mucho. De acuerdo a la estadística nacional nuestra, menos del 3% del agua como recurso peruano es consumido por la actividad minera. Por lo tanto, el consumo es mínimo, es mentira que impacta en la agricultura. Los procesos modernos de producción minera hacen que el agua sea reciclada y obviamente al ser también en nuestro país un recurso escaso, no se bota. Y lo poco que se pueda emitir tiene que tener una calidad de consumo humano. Por lo tanto, el impacto no se da a esos niveles. La verdad es que en muchos casos, en muchos sitios, la agricultura se esconde detrás de este mito, porque lo que hace la actividad minera es pagar mejores salarios, dar mejores condiciones de vida, y por lo tanto el trabajador agrícola se mueve, se sale de esa actividad para ser minero, porque ellos también quieren una mejor forma de vida y por lo tanto abandonan el campo. Y ese es el impacto que tiene el propietario. Súbitamente se prevé que tiene que dar mejores condiciones de vida, mejores salarios, y por lo tanto su proceso encarece y su rentabilidad se reduce. Deja de ganar esa cantidad de dinero que solía ganar y eso molesta mucho. Por lo tanto, de todos estos procesos, inclusive con respecto a la pregunta anterior, cada uno tenemos que decidir cómo queremos hacer bien las cosas, porque todos los que participamos en la vida moderna queremos ganar algo. Los trabajadores quieren tener mejores salarios, los agricultores quieren vender mejor su producción, los mineros queremos rentabilizar al máximo nuestras inversiones, y lo mismo hacen los países para atraer a esa inversión para poder rentabilizarla al máximo. Por lo tanto, todo esto juega, y obviamente el más grande, en este caso en la visión pública del agricultor como el David y la minería como el Goliat, ya sabemos dónde se van las preferencias de algunos colegas acá, de nuestro amigo, y de la población en general, ¿no? De la defensa de ese pequeño que podría estar haciendo las cosas muy mal, en perjuicio de ese Goliat que viene a decir que va a hacer bien las cosas. Por lo tanto, siempre miremos en profundidad de dónde salen las alegaciones, de dónde sale esa mala información, y tratemos sí de ayudar a que nuestros amigos agricultores tengan mejores procesos donde realmente no rieguen por la inundación, por ejemplo, utilicen mejor el agua, la lleguen a reciclar, etc. Yo creo que en esa experiencia de mejor que hacer dinero se puede trasladar muy fácilmente a la agricultura para que sigamos usando mejor ese tan escaso y cada vez más escaso recurso. Y digo escaso porque lo es en el sur del Perú y en el norte de Chile, donde cada gota de agua vale una fortuna y hay que cuidarla mucho.
una situación similar tal vez con la de Perú, en términos cuantitativos. La minería en Chile ocupa menos del 2% de todo el agua que se usa en Chile. Y si tomamos solo las regiones mineras de la primera a la sexta región, ocupamos el 4,5%. Ahora, esta discusión yo creo se dio hace unos 10 años atrás. Y el gobierno de la época del presidente Lagos creó una mesa de trabajo público-privada del gobierno con los mineros, con los agricultores y con las sanitarias. Y el gobierno con la Dirección General de Agua, etcétera. Y lo primero era que nadie sabía cuánto consumía cada cual. Entonces era más fácil decir que la minería estaba sacando el país. Y se contrataron estudios muy extensos de todas las cuencas y salieron estos números. Estos números no los dio la minería, los dio el gobierno. Y salió otra cosa, en que la minería lo hacía eficientemente, no circulaba más del 60% en las aguas, y la devolvía limpiamente, etcétera, etcétera. Y surgió un problema que tenemos en la agricultura, en que, y además, el 100% del agua que ocupa la minería en Chile está protegida por derechos legales constituidos, permanentes, etcétera. Y a contraparte salió un uso no muy eficiente de la agricultura, el 85% del agua lo ocupa la agricultura, con sistemas de regadío muy arcaicos, en que no todos tenían los derechos que sacaban agua ilegalmente, etcétera, etcétera. Entonces, primero esa visión. Segundo, la propia realidad es que conviven. El ejemplo tal vez más fuerte y más grande en la capital de Chile, que es Santiago, a 45 kilómetros aguas arriba, donde nacen las aguas, está la mina disputada de Las Condes, una de las minas más grandes del mundo. Y ustedes nunca han escuchado a un santiaguino reclamar por la calidad del agua. En los contrafuertes, en Puente Alto, se fabrica un vino que es de la viña, y voy a hacer una propaganda de la viña de Conchitoro, que es un amigo mío, pero hay un vino que se llama Don Melchor, que es el Pelé de los vinos, o el Maradón de los vinos. Esos vinos se hace ahí, y nadie ha dicho, oye, pero esta agua es por la que pone la minera arriba, y se exporta a Europa, y se exporta a Estados Unidos, y después tenemos el caso del Teniente en Rancagua. Rancagua es una zona agrícola por naturaleza, y ustedes seguro nunca han escuchado una queja de los rancagüinos, ni de los colchagüinos, ni de la gente que son los guasos de Chile, de que está teniente que la mina subterránea más grande del mundo a 30 kilómetros arriba. Y lo que resuelve es el hambre. O sea, se puede hacer. Obviamente que requiere inversión, requiere tratamientos de agua, requiere cuidado, requiere conversar, requiere que los agricultores estén convencidos de eso, porque no vean que no tiene sentido lo reclamar. Y después que prácticamente vean de que ocupan agua y no hay manera de buscar una contaminación en esas aguas que están ocupando. Ese es el ejemplo final. Ahora, como tenemos tantos años, podemos usarlo como ejemplo. Tal vez si nosotros lo hubiésemos propuesto antes, decir, mira, esto no va a pasar nada, ni vamos a hacer la mina arriba de Santiago, a lo mejor la población es un plebiscito y no se hace el total de las cosas porque la población ha dicho que es imposible. Pero esa es la realidad.